A mi madre se le ocurre decir, es que en aquella casa que estábamos antes ocurrían ciertas cosas, ¿no? Y me describe a esa señora de negro perfectamente. Y vea, para ella éramos unos ocupas, porque no sabía que estaba fallecida. Esto lo digo ahora con una sonrisa, pero imaginaos el terror para mí. Y mis amigas me dijeron, Raquel, ¿quién es esa señora vestida de negro que nos estaba saludando? Porque no es tu abuela ni tu mamá, ¿quién es? ¿Y no Vea, le dijiste nada a tus amigas? llegué a tanto terror que yo se me puso en la cabeza esta especie como de creencia o de aviso que si decía algo, la señora de negro me haría más daño. Expansiónate. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas allá en donde quiera que se encuentren. Feliz de estar aquí en un episodio más de Expansiónate. En esta oportunidad, súper bien acompañada de alguien que quería entrevistar hace mucho tiempo. Su nombre es Raquel Sáez y Raquel es medium y psíquica. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares. Soy la autora de los bestsellers Eres Intuición y Eres Reeditable. Y hoy vamos a estar aquí hablando de la vida después de la vida. Ese es un tema que ya hemos tocado en este podcast porque a la gente le encanta. Creo que todos tenemos alguien que está allá del otro lado y en cierto modo queremos saber cómo está, qué está haciendo, qué sé yo, que, si le está yendo bien. Y también nos intriga mucho este tema porque nosotros sabemos que vamos para allá. Entonces también queremos saber a dónde vamos y con quién nos vamos a encontrar. Raquel, bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bea, muchas gracias por abrirme tu corazón, tu hogar y muy contenta y muy ilusionada de poder tener esta charla que como tú dices, ¿no? Sabemos algo muy seguro que es que nos vamos a marchar de aquí. Realmente esto es algo más temporal, ¿no? Lo que pasa es que cómo vivimos, vivimos en conciencia de que en un momento dado, porque no sabemos cuándo, ¿no? Vamos a marchar o no vivimos en conciencia y por lo tanto, pues vivimos un poco más desde el ego. Ahí Así, estaría la gran pregunta. así Sí. es. Yo creo que lamentablemente la mayoría vivimos más pensando, es extraño, actuamos como si la vida fuese eterna, ¿no? Cuando sabemos que no lo es, pero cuesta tanto como cambiar ese chip y como que ponerlo quizás con una visión más de arriba y decir, ok, el tiempo aquí es muy corto y me voy a dedicar a ser feliz, a vivir en coherencia, no a enfocarme en lo que pierdo, sino en lo que tengo, ¿no? Pero bueno, es parte de Sí, nuestro proceso. claro, yo creo que uno de los grandes problemas es que pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo aquí y aquí en el espacio en el que estamos, que es el planeta Tierra como gran escuela, el tiempo es finito. Esto de que ya perdonaré o ya hablaré o ya haré, lo que estamos haciendo es perder una gran oportunidad de vida. Así, Y yo siempre relaciono el buen morir a un buen vivir. Y sí. que el mayor infierno no es en esa revisión de vida que ahora hablaremos, ¿no? De cuando nosotros trascendemos, que es lo primero que vemos, sino para mí el mayor infierno es vivir desde la ignorancia absoluta, primero de quién soy yo. Porque si no sé quién soy yo, no puedo obrar tampoco en en mi divinidad o en conciencia, ¿no? Entonces es muy importante que miremos dentro de nosotros mismos y que sepamos de dónde hemos venido, de dónde venimos, hacia dónde vamos, pero para qué estamos aquí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, me encanta cómo lo explicaste. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que me gustaría saber es en qué momento, no me imagino cuántas veces te han preguntado esto, pero bueno, aquí no lo sabemos, así que queremos saber en qué momento te diste cuenta que eras medium, que eras psíquica. ¿Cuál es la diferencia entre ser medium y ser psíquica? ¿Y cuándo te diste cuenta? Yo más o menos sé que fue desde la infancia, pero específicamente qué pasó, cómo lo notaste. Bueno, mis papás se mudaron de casa y entonces se mudaron a un piso y en esas primeras noches de la mudanza, cuando yo estaba durmiendo y tenía 7 añitos de edad, era muy pequeñita, pues sentí perfectamente como alguien entraba en mi habitación. Esto iba acompañado de un frío muy tremendo, es un frío muy distinto al que estamos acostumbrados cuando es invierno o viene el frigorífico, ¿no? Noto perfectamente el peso, de alguien sentándose en mis pies de la cama y entonces evidentemente dije, pues bueno, alguien ha entrado, voy a abrir los ojos y cuando abro los ojos pues me encuentro con una figura de una señora mayor, 70 años aproximadamente, pues vestida de negro como las antiguas viudas, mirándome. ¡Ay! Ese fue el
la primera escena, sí, de muchas escenas, porque allí viví durante 7 años, desde los 7 años hasta los 14 años. Os podría contar muchísimas escenas y muchísimas manifestaciones, porque yo sentía a aquella señora 24 horas y encima, pues yo empecé también a soñar todo lo que me ocurría. O sea, todos los sueños que yo tenía eran premonitorios, ¿no? Al principio todo muy bien, porque soñaba que aprobaba exámenes, pero después ya un poco más dificultoso para mí porque empecé a soñar las muertes de los familiares, cómo iba a morir mi abuelo, mi abuela, quién iba a enfermar y bueno, pues para eso, para una niña tan pequeña era muy complejo, ¿no? Porque me sentía muy culpable y las noches para mí eran algo terrorífico, porque además de soñar todo lo que me estaba pasando, pues la señora, o sea, yo la notaba muchísimo más, ¿no? Notaba perfectamente cómo yo me dormía con su respiración. Ay, por Dios, Sí, con parece un una frío película de muy terror. profundo, sí, sí, y con la respiración y además notaba perfectamente cómo me tocaba, sí, me despertaba, y además yo soñaba también con aquella señora como que me estaba persiguiendo, no entendía muy bien lo que me estaba pasando y además, vea, esto no lo he contado mucho, pero yo me despertaba con mucho pánico y lo primero que quería hacer era encender el interruptor o sea, de la luz de mi habitación y no Sí. iba. Nunca se encendía por las noches. O sea, y yo me quedaba a oscuras. Yo digo, wow, ¿no? Lo que se lo trabajó aquel espíritu. Sí, además, pues muchas manifestaciones. Yo me llegué a cambiar de habitación como para dejarla allí. No, no entendía lo que me estaba ocurriendo, ¿no? Yo tenía una biblioteca delante de mi casa, que además soy muy lectora y siempre he estado rodeada de libros. Y dije, pues bueno, tendría algún tipo de esquizofrenia o algo, ¿no? Entonces me cogí un libro de psicología y dije, pues tendré esquizofrenia paranoide porque solamente estoy yo viendo lo que aparentemente no está viendo nadie. También empecé con los viajes astrales, o sea, yo salía de mi cuerpo, entonces veía perfectamente mi cuerpo, el cuerpo de mis papás, pero yo lo vivía como algo muy normal. Esas salidas de cuerpo no las vivía como algo anormal, pensaba que todo el mundo lo podía hacer, ¿no? Pero claro, fueron 7 años, vea, en los que ahí en mi libro está, sí, ciertas manifestaciones, pero fue muy complejo de tratar hasta que yo ya a los 12 años, de 7 a 12 años ya me cargué muchísimo, no sabía lo que me estaba ocurriendo, por ello caí en una anorexia muy fuerte. Yo lo único que quería era irme de este mundo, desaparecer, y era como un suicidio pasivo en el cual pues yo mido unos 76. Aquí me veis que no sabéis la altura, pero soy bastante alta y me quedé con 40 kilos aproximadamente. Sí, sí, claro, porque yo no entendía, por lo tanto quería marcharme de este mundo, pero a los 17 años, mis 17 años, que ya no estaba en aquella casa, porque ahora os contaré si queréis la resolución de todo ello, a mis 17 años, mi mejor amigo se suicida cuando él tenía 19 y por lo tanto ya no vuelvo a pensar nunca más en marcharme de este mundo, sino yo tenía mucho miedo al rechazo, mucho miedo a absolutamente todo, porque a mi mamá le dije, sueño todo lo que pasa, no quiero dormir, no quiero soñar, y me dijo, son tonterías, no hagas caso, ¿no? Por ello no pasé a un segundo plano de veo una señora, porque por las noches era algo increíble, vea. O sea, yo escuchaba perfectamente cómo alguien corría la terraza, o sea, nosotros vivíamos como en un ático, era una finca solamente de 2 pisos familiar, sí, y notaba perfectamente cómo alguien corría con los pasos por el pasillo, Ay, sí, por la Dios. puerta abriéndose y cerrándose, o sea, esas impregnaciones de cuando alguien no sabe que está fallecido, ¿no? Pero ya nos cambiamos de aquella casa, vea, yo recuerdo un momento que para mí fue muy brutal cuando un limpiacristales, que es un producto de limpieza, estaba en mitad de la mesa, estábamos allí todos en casa, me acuerdo que estaba mi hermana delante y ese limpiacristales salió volando. O sea, las manifestaciones no era que algo se mueve un poquito, sino que las cosas salían volando, ¿no? Y ahí me planteé, vea, que si no nos cambiábamos de casa, yo le iba a decir a mi mamá de ir al psiquiatra. Porque además yo estuve ingresada por anorexia, muy malita, pero nunca le dije al psiquiatra que a mí me pasaban esas cosas porque sabía que me iban a medicar, sabía que no me iban a creer, ¿no? Y ahí ya nos cambiamos de casa, vea, y ya fue cuando fuimos un día a casa de mis tías, que eran unas grandes mediums, pero el clan familiar mío ha sido un tabú muy tremendo, con muchísimo miedo, ¿sí? No han tenido las herramientas tampoco para desarrollarlo. A mi madre se le ocurre decir a mi tía Amelia, es que en aquella casa que estábamos antes ocurrían ciertas cosas, ¿no? Y claro, y mi tía se conecta por un momento y me describe a esa señora de negro perfectamente. Yo nunca había dicho nada a nadie.
por el miedo que tenía, sí, por el miedo también al rechazo, y nos dijo que no sabía que estaba fallecida, había fallecido ahí. Era una finca entera, nada, de 2 pisos, pero vivía su familia, sus hijos, ¿sí? Entonces, encima que se había quedado muy apegada a la materia, en ese estado mental, que ahora hablaremos la importancia del buen morir, ¿sí? Y vea, para ella éramos unos ocupas, porque no sabía que estaba fallecida. Entonces, imagínate que a ti ahora se te coloca gente en tu casa y tú dices, pero ¿cómo es posible, no? Si esto es mi casa aún, ese estado que yo me compadezco mucho y que de verdad digo que Encarna, que yo la llamo Encarnis, así como se llamaba, ha sido mi mayor maestra y que mi alma lo eligió absolutamente todo, vea, para poder ahora sujetar y porque yo ya desde muy pequeñita me estaba preparando para lo que era mi misión de vida, ¿sí? Incluso llegó una vez, vea, que mis amigas la vieron. Esto es muy fuerte porque se llegó a materializar para hacerse ver, ¿sí? Yo bajaba las escaleras de mi casa, no había ascensor, siempre me apagaba la luz. Siempre, yo bajaba a oscuras y para mí, vea, esto lo digo ahora con una sonrisa, pero imaginaos el terror. Para mí, No. llegar al rellano, o sea, de la puerta del portal de mi casa, era un logro porque yo pensaba que me iba a empujar algún día y iba a morir ahí, porque era, claro, bajar las escaleras de una finca absolutamente con oscuridad, y vino un electricista muchas veces, no ocurre nada, solamente nos pasaba a mi mamá y a mí, ¿sí? Entonces ella jugaba mucho con el tema eléctrico, que es lo que los espíritus lo suelen manejar muy bien. Y mis amigas me estaban esperando debajo. Era un sitio que no pasaba a la carretera ni nada, sino simplemente para aparcar los coches. O sea, mi casa estaba el balcón con la ventana que daba a la habitación de mi mamá. Y mis amigas me dijeron, Raquel, ¿quién es esa señora vestida de negro que nos estaba saludando en el balcón de la habitación de tus padres? Porque no es tu abuela ni tu mamá, ¿quién es? Yo me Ay, quedé Dios blanca, mío. ¿Y no vea, le dijiste nada a tus amigas? no, porque mirar, llegué a tanto terror, sí, que yo se me puso en la cabeza esta especie como de creencia o de aviso, que si decía algo, la señora de negro me haría más daño. ¿Sí? Se me Ay, quedó, o sea, yo me, Dios me- mío. me coloqué aquello en la cabeza y nunca dije nada, también como mi mamá, pues dentro de lo mejor que lo puedo hacer, ya los sueños lo veía como una tontería, pero claro, lo que yo no sabía, Bea, es que a mi mamá también le pasaban cosas. O sea, mi mamá llegó a sacar un plato del microondas y el plato le voló, o sea, le saltó directamente. Y no sabía que ella también estaba sintiendo mucho por la noche. Imaginaos la impregnación de aquella casa también, que era como una especie de enfado, ¿no? Entonces ya me cambié de casa, ya no vi tanto a la señora de negro, Bea, pero sí que todos mis dones siguieron creciendo a medida que yo iba creciendo, ¿no? Pero con un rechazo, un miedo porque yo creía, dado mis expectativas, o sea, no es mis expectativas, sino mi experiencia de lo que había sido la espiritualidad, que todo eran encarnis, que todo eran señoras de negro, ¿no? Por ello yo tenía un terror absoluto a todo este mundo. Wow, qué impresionante. Me impresiona mucho que tu mamá también sintiese estas cosas y que no te haya creído. Pienso en tantos niños, yo he sido una de ellas, yo no tengo los superpoderes que tienes tú, pero de pequeña también veía cositas, veía gente que no vivía ahí. Y también pasé porque mis abuelos me decían, no, eso te lo estás inventando y qué terrible eso es para un niño, ¿no? Porque eh, pasa con estas cosas y pasa con otras cosas que no tienen nada que ver con la espiritualidad, que a adultos le hacen daño a niños y los niños por vergüenza no cuentan, no hablan con su familia. Entonces, aquí solo quiero rescatar la importancia de creer en lo que los niños nos cuentan y aunque suene muy loco, intentar ver cómo le damos la vuelta para saber qué nos están queriendo decir. Yo, por ejemplo, a mis hijos le digo, mis hijos tienen 5 añitos y 8, le digo, lo que tú me digas, yo te voy a creer. O sea, no importa lo loco que sea, yo te voy a creer, pero por favor, habla conmigo, ¿no? Porque, bueno, vengo como tú también, bueno, pero con diferencia, ¿no? Con diferencia muy grande, de unas situaciones un poco extrañas. Eh, en este caso, estas tías que tú dices, ¿eran tías por hermana, por parte de mamá o de papá? Es decir, ¿tú crees que tú heredaste esto de ella, que tu mamá ya sabía esto y qué pasó ahí? ¿Por qué no era más común No, eso en tu casa?
Yo las llamo tías, pero realmente el primo de mi madre, su mujer Ah, y la vale. hija, sí, pero para mí mi tía Ángela fue como mi mamá, sí, y entonces eran aquellas tías que yo iba todas las tardes y mi tía Amelia pues era una gran curandera, pero tenía y una gran medium también. Yo siempre me sentaba aquí en un silloncito, ella detrás y siempre me tocaba. Sí, y me sanaba desde muy pequeñita. Es que fijaos también desde fuera, ¿no? Vea, yo siempre he tenido ese contacto desde muy pequeñita con aquellas tías, ya he tenido ese contacto con la espiritualidad, pero yo venía a romper ese tabú del miedo, sí, porque bueno, mi mamá pues no supo cómo hacerlo, sí, y además pues también habían ciertos conflictos en la familia, ahí lo dejo, ¿no? Que entonces pues no supo muy bien cómo actuar, pero esto me viene a mí por parte, normalmente viene por parte materna. Ok, Sí, si alguien nos está escuchando y lo quiere también un poco reflexionar en su clan, viene por parte de mamá o la parte materna, ¿sí? Y entonces ahí mis bisabuelos, o sea, los abuelos de mi mamá, eran unos grandes espíritas, tipo como Allan Kardec, ¿sí? wow. Claro, pero cuando hay un bloqueo, vea, de algo, un miedo, es porque siempre hay un origen de una historia que se ha creado ese conflicto no resuelto, en el cual yo o sea, como heredo, ¿no? Una creencia de que la espiritualidad es mala. No sé muy bien por qué, pero lo tengo dentro, si ese patrón lo he heredado, lo he repetido para repararlo. ¿Sí? Entonces, Ok, claro, mi mamá es una gran sanadora, sus hermanos también tienen capacidades psíquicas, todos, ¿eh? Todos, todos. Mi abuelo también era un gran medium y un gran, o sea, todo lo que soñaba también ocurría, pero claro, hasta que llega alguien al clan, vea, y rompe con todo esto y rompe con todo el miedo, pero sobre todo, mirad, yo siempre digo, más que es muy importante saber la historia transgeneracional, la historia de cada uno de nosotros y de quiénes somos dobles, ¿sí? Porque al venir aquí en el plan prenatal, el alma elige no solamente el camino de su alma, sino lo hace dentro de ese clan familiar. Por ello, el hecho de comprender más que perdonar, ¿eh? Sí, perdona a mi papá o perdono, nosotros hemos elegido absolutamente todo, ¿no? Entonces yo honro y comprendo y gracias a cada uno de ellos que yo hoy por hoy he podido abrir esa primera brecha de todo ese transgeneracional de que a alguien le ha perdido el miedo, ha superado todo esto, ¿sí? Y ha abierto esa parte espiritual y no sabéis cómo cambia la relación familiar, ¿eh? Y es increíble cómo alguno de los familiares que nunca me pensé, vea, incluso ha hecho un curso conmigo. Es wow. increíble. Yo os diría, por favor, seguid vuestra misión de vida porque siempre hay alguien que abre esa puerta de luz y todos los demás van siguiendo y nos empeñamos mucho en que sea a través del lenguaje humano, intentar convencer al otro, ¿no? O intentar buscar culpables, pero mi primer apellido no es Sáez, es otro, pero yo me puse Sáez en honor a todos los ancestros que experimentaron esta mediunidad y no pudieron llegar a, pero que gracias a que llegaron hasta un punto, pues yo he podido abrir este camino. Wow, qué bonito. Hay una parte de tu historia donde explicas que dejaste de pensar radicalmente en quitarte la vida, que es luego que tu amigo fallece. ¿Qué ocurrió para que tú hayas pensado, ok, este no es el camino definitivamente? Claro, a los 15 años yo pensé muy seriamente en quitarme la vida. Además, yo pasé una anorexia, como os he comentado, pero esa semana justo yo dejé de comer, o sea, no comí nada. Y también es que la gente de mi pueblo me hizo bastante bullying, porque me llamaban la huesitos. Yo estaba enferma, estaba muy delgada, ¿no? Y una frase que me marcó mucho, que ya dije, es que claro, no puedo salir a la calle porque es que me cantaban y todo. La gente no sabía mi nombre, pero me llamaban Huesitos, ¿no? Y aquella frase que iba andando por la calle, siempre recordaré, y un chico me dijo, qué asco da saber cuándo te mueres. Eso me marcó mucho, ¿no? Y dije, es verdad, pues a ver cuándo lo hago, ¿no? Pero bueno, en esa semana, vea. Voy a contar cosas que no he contado para que sí también, ¿no? Quien me haya escuchado por tercera o cuarta vez, en esa semana yo casi no me podía levantar de la cama porque estaba muy, muy, muy malita. Yo estaba a punto ya, estaba muy malita.
Pero sí que es verdad que ahí decidí, por mi propio ser, ingresar en el hospital, ¿no? Le dije a la psiquiatra, o usted me ingresa o yo me muero, ¿no? Y entonces ahí me fui recuperando un poco de todo esto, viví cosas muy bonitas en el hospital, porque también me separé mucho de aquella señora de negro y pude ver a mis guías y pude tener muchas cosas muy bonitas, ¿no? Pero claro, cuando ya salí de aquel ingreso, yo dije, yo siempre he querido bailar, ¿no? Bailar salsa, bachata, era algo que siempre había querido y ahí conocí a mi mejor amigo, que para mí es como mi alma gemela, Andreu. Y vimos una historia de amor, no de amor de pareja, pero una historia de amor. Y claro, a los 17 yo tenía 15, pues él por muchas circunstancias, esto ya está en el libro también, decide cortar el contrato de vida, que es suicidarse, Bea. Y claro, al sentir, se echó a las vías del tren, imaginaos el choque, ¿no? Y además yo toda esa semana estuve con él, bueno, fue un choque bastante importante para mí y al sentir el dolor que se deja aquí, ¿sí? Y la visión que yo tuve, vea, cerrando los ojos un momento y Andreu diciéndome, ¿no? Se me apareció, no estaba soñando ni nada, se me apareció esa visión, tenía muchas puertas detrás de él y me dijo, yo lo veía como muy desesperado, ¿no? Y un estado de confusión muy elevado y me dijo, Raquel, por favor, ayúdame porque no sé dónde estoy perdido, por favor, ayúdame. Claro, yo me quedé como muy angustiada, Bea, pero no sabía. Yo ahí no tenía herramientas, no sabía. Yo sentía angustia porque lo veía así, pero ¿qué hacía, no? Y un día que voy a casa de mi tía Amelia, ella nunca hablaba de espiritualidad, tenía mucho miedo a esto. Cuando acaba de tocarme, sí, de sanarme, siempre a mí me gustaba, me dice al oído, Raquel, Andreu no está bien, no está en la luz, es muy importante que ores por él. Yo estoy orando por él porque no está en la luz. Claro, yo ahí uní y dije, vale, ya sé perfectamente lo que tengo que hacer, sí, y yo ya sé que él se fue a la luz, pero claro, vea, al saber que al final el suicidio simplemente es sinónimo a una pérdida de oportunidad de vida, ¿sí? Y todo lo que no vayamos, no es ninguna solución y además pues el alma puede llegar un poco a estar en ese estado de confusión y eso lo quiero asegurar también, vea. No todo el mundo que comete un suicidio se queda en un estado de infierno, para nada, se queda por y para siempre viviendo los años que le faltan en un estado de infierno, no. En el otro lado hay redención y amor, ¿sí? Lo que es que perdemos una gran oportunidad de vida y que el alma en ese momento dado ve que no es que se ha acabado, sino que es el comienzo, ¿sí? Y por ello el estado mental en el que una persona muere cuando se suicida, pues es un estado mental de mucha confusión y puede ser que se quede entre esos estados, ¿no? Pero siempre hay almas que van a ayudarles, siempre hay guías que van a ayudarles, sí, y en el otro lado siempre va a haber amor. Lo que pasa es que no es ninguna solución. Yo sé que hay muchas personas ahora que lo están pasando mal. Sí, las mayores escuelas de aprendizaje es la sombra. Lo elegimos absolutamente todo, pero lo que pasa, Bea, es que hay almas que eligen pues grandes dificultades, porque fijaos que mi mejor amigo era homosexual, pero sus papás eran pues del Opus, ¿no? O de algo como más extremo en el cual cuando alguien es homosexual simplemente ya no es su hijo. Y él había elegido todo esto, y él lo explico en el libro también, en pro de decirse que sí a sí mismo, pero eran muchas asignaturas, ¿no? Y aquí el papel de la familia juega o sea, un papel importante, ¿eh? En honrarlo, en aceptarlo y por favor en no esconderlo. Y si quieres ahora me preguntas de cómo poder ayudar también a estas almas cuando ocurre esto o cuando hay una muerte abrupta, que puede ser que se quede en estado de confusión. Y ahí ya Sí. no pensé nunca más. Bien. Wow, sí, sí, clarísima la respuesta, que estoy, o sea, casi que toda la entrevista contigo he tenido los pelos de punta. Voy a decir el nombre del libro, que lo has mencionado varias veces, se llama El abrigo del alma, lo pueden encontrar en Amazon, en tapa dura, tapa blanda, me imagino, en Sí, digital. bien. Sí, y en buscalibre.com, ahí en físico también. Ok, Sí, para que sepan todos los detalles y para que aprendan de este tema más allá de los detalles de esta historia. Ok, entonces, sí, mi pregunta es, ¿cómo ayudamos a esas personas? Antes de esa pregunta, quiero hacerte otra. ¿Cómo nos preparamos para morir? Es decir, ¿nos podemos preparar? A mí hace una semana más o menos se murió una de las personas más importantes de mi vida y entonces yo siempre le decía a modo de broma,
Mira, cuando tú estés allá, si algún día, cuando llegue ese día, tú busca la luz. Yo siempre le decía eso como de chiste, ¿no? Y resulta, yo tengo una amiga que es medium, que cuando esa amiga conecta con esta persona, se da cuenta que no está en la luz. Y yo decía, pero bueno, que si yo le dije que buscara la luz. Esto fue a la hora que falleció, no te estoy hablando meses ni años después. A la hora, esta persona estaba como confundida y mi conclusión, bueno, mi conclusión no, yo no saqué ninguna conclusión. Lo que mi amiga me decía era, bueno, es que esta persona en ese momento no quería irse, entonces estaba como un poco de negación. Ahora sí saco la conclusión de que seguramente si se lo hubiese dejado un rato más, pues hubiese encontrado la luz. Entonces, lo normal entiendo que es ir hacia la luz. Obvio, sí, ok. Vale, Sí. ¿cómo nos preparamos para no llegar allá y que nos pase lo que le pasó a tu amiga en Carney? Vea, vivir en conciencia. Ok, ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sí? Porque mira, si no sabemos quiénes somos, yo estoy repitiendo esto mucho, pero es que mi guía, bueno, yo todo lo que digo ni es la verdad absoluta, ni intento convencer a nadie, ¿sí? Sino que es absolutamente, ya hago así siempre porque está aquí, es siempre canalizado por mi guía, yo simplemente soy una herramienta, no me pertenece ninguna información, ¿sí? No quiero que tampoco se asocie a mí, simplemente es una información que está en el campo cuántico que yo simplemente comparto, ¿no? Pero mi guía me dijo, imaginaos un herrero que tiene muchas herramientas delante, pero que no sabe aún que es herrero. Por lo tanto, ¿cómo va a utilizar esas herramientas? O las va a utilizar mal o incluso ni las va a utilizar, ¿no? Entonces esto es lo mismo. Si yo no tomo conciencia de que soy un ser divino, que formo parte de un todo, que tú eres yo, vea, esto es algo importante. Lo que te estoy diciendo a ti, me lo estoy diciendo a mí. ¿Sí? Y entonces también el para qué de la existencia, sabiendo que todo es perfecto como es y que los grandes maestros muchas veces están en la sombra, o sea, quien nos hace tener más dificultades son los mayores maestros y que en sí somos las mismas almas con diferentes personajes encarnando en esta escuela. Cuando yo entiendo todo esto, vea, al final es cuánto amor yo soy capaz de dar en cada situación pequeña y cuánto amor yo soy capaz de dar a aquellas personas que me rodean, incluso a mí misma, sabiendo que realmente yo ya soy todo. Lo que pasa es que lo he olvidado. Porque si no entiendo todo esto, o hay dos cosas, ¿eh? O obro desde el miedo o obro desde el amor. ¿Sí? Desde el miedo es desde el apego y me relaciono desde ahí. Por ello, cuando yo vaya a morir y tenga esa revisión de vida, que esto es algo muy importante porque esa revisión de vida se da no solamente a la hora de trascender, Bea, hay muchas revisiones de vida durante toda nuestra vida, pero ahí sí que voy a sentir en un nivel muy elevado todo lo que yo he hecho al otro. Más que nada porque el otro es yo. Sí, somos como gotas de océano que no estamos separados. La separación es una ilusión, así como esto, que no es la realidad, es un sueño. Sí, esto simplemente parece que sea la realidad, pero no lo es. La realidad es el otro lado, ¿no? Es nuestro hogar. Y aquí pues elegimos esta papeleta de Harvard, sí, de la mayor universidad, porque pasamos de un nivel en el cual recordamos todo a que no recordamos nada. Así que más que prepararnos para el momento de la muerte, o si quiero que me seden o que no, o cómo yo me gustaría morir, voy a centrarme en vivir mucho sabiendo que solamente tengo el instante y sabiendo también que soy un gran co-creador. Sí, que hay, vea, hay tantos, imaginaos que yo aquí, ¿no? Todos los libros, todo esto estuviera disponible para nosotros, que es el poder de co-creación, de manifestación, ¿sí? Lo que pasa es que la mayoría de gente tiene mucho miedo a ir del sofá ahí a coger algo, hasta que alguien dice, no, no, si yo soy el co-creador de mi vida y por lo tanto puedo coger cualquier temática del libro y ir creando. Es como si yo fuera el director, el guionista y el actor de mi propia película y saber, vea, que esto es como muy superfluo, ¿no? Somos amor, somos chispa divina, somos tal, pero esto está muy bien cuando leemos, pero yo digo, como el mayor examen, ¿no? A la preparación es integrarlo en la acción en el día a día y ser un poquito amable con el otro. Mirar, me ha salido antes un vídeo que yo sabía que lo tenía que compartir de algo tan sencillo, porque vea, cuando pensamos en esto es como que tenemos que hacer algo muy grande, ¿no? Trabajar en una ONG o formar como una sociedad o algo, no, no. Y mirar, he visto un chico que simplemente estaba paseando con unas orquídeas y una señora le ha dicho, ¿qué orquídeas tan bonitas? Y el chico ha dicho, pues mira señora, le voy a comprar una para usted, porque
pues ha sido tan amable y ha sonreído, y la señora se ha ido con unas orquídeas y la señora decía, nunca me habían regalado esto, me voy muy feliz por el simplemente hecho de que te he podido conocer y de que me han regalado esas flores, ¿no? Sí. Algo tan sencillo como ser un poquito amable, no digo que vayamos regalando orquídeas por ahí, pero son unos pequeños actos en cuanto a que si le regalo orquídeas a ella, me lo estoy regalando a mí, ¿no? Y que son esos actos, vea los pequeños actos, porque todo tiene un registro. En nuestro día a día, todo está registrado, ¿eh? De verdad. Y esos registros al final componen las diferentes acciones posibles y ahí en esa revisión de vida que es como el tráiler de nuestra vida, pues vamos a sentirlo todo para que el alma experimente lo que ha experimentado, ha hecho experimentar al otro, vea, y después ya en otra vida, pues ahí ya iremos equilibrando karma y dharma. Pero por favor, por defecto, o sea, lo normal, porque siempre tendemos a preguntar si está en la luz, si no, o sea, como que se habrá quedado en la oscuridad, que también tenemos unas creencias de todas las películas que queda ahí en el inconsciente como, y por defecto, vea, hemos muerto millones de vidas, o sea, aquí todas las almas que estamos en la Tierra somos almas viejas y por ende todos vamos a ir a la luz, ¿no? Pero a veces cuesta un poquito más, sí, si quieres ahora me preguntas este momento, o a veces el alma tiene que ir a un hospital espiritual, a un lugar de acogida, ¿sí? Y entonces ahí en ese parón parece que no ha llegado la luz, pero simplemente se está preparando pues, en diferentes escenarios previos antes de ir a casa. Sabes que quería comentar algo de lo que decías de hacer el bien y todo esto. Bueno, una experiencia muy personal, que es un detalle como muy sutil, difícil de notar, pero yo lo he notado. Yo antes hacía el bien, hacía cosas por los demás, como pensando dentro de mí, tengo que hacer el bien. Eso está bien, hacer el bien. Pero algo en mí ha cambiado desde que vivo más el momento presente. Y es que sigo haciendo el bien, pero estoy como más conectada con las emociones. No hago el bien por hacerlo, sino que yo de pronto veo a una persona en la calle o en el supermercado, donde sea, y como que conecto con la mirada de esa persona, me fijo en ella y intento sentir lo que está sintiendo. Y a lo mejor antes hacer el bien era regalar, no sé, ropa usada. Y ahora de pronto hacer el bien es, no sé, darle el céntimo que le faltaba a esa señora para pagar en el supermercado. No sé si se nota la diferencia, es como el conectar. No, no digo que vas a dejar de hacer lo otro, si regalabas ropa, si dabas el 10% de tus ganancias, lo que sea, también, pero como el estar más presentes con respecto a la gente que está en nuestro entorno y como estar más conectados con esas emociones. No sé qué opinas. Absolutamente, porque también ese de hacer el bien es como esa especie como de moralidad, ¿no? O que muchas religiones también sé bueno, porque si no tendrás una consecuencia. Y esa transición que tú comentas es más conecto desde mi alma y vea, en muchas ocasiones yo igual si veo a alguien que necesita ayuda, no podemos estar dando a todo el mundo, ¿no? Pero yo sí que conecto con su alma y le digo telepáticamente, recuerda que eres luz. Ah, O le digo telepáticamente, algo bonito te ocurrirá hoy. Y entonces mi alma se conecta con esa alma o lo envuelvo en luz y amor y rezo por él o por ella, ¿sí? qué Que bonito. esto es como no solamente lo material, pero probadlo un día, a salir a la calle, ¿sí? Y cada mirada o cada persona que os crucéis, simplemente le recordáis telepáticamente que es un ser de luz y de amor. Ok, me Y encanta. claro, los niños lo tienen muy fácil, probadlo también con los niños cuando vais por la calle, que os miran y sonríen, y si tú sonríes, ellos sonríen, ¿no? Sí. Porque están mucho más conectados. Igual un adulto le sonríes y dice, bueno, parece que quiera algo extraño o se asustan, ¿no? Pero los niños... Vea, yo cuando estabas comentando esto que no quiero que se me escape de estos niños, ¿no? Tus niños que les dices, podéis decir lo que queráis. Si, mira, si yo no hubiera sentido esa necesidad como niña a los 7 años, como muy terrorífica, todo lo que estaba pasando con mucho terror, ahora mismo no hubiera abierto esta escuela consciente en los cuales trabajamos con los niños para desarrollar esas capacidades psíquicas, ¿sí? Entonces es maravilloso el haber pasado por esa aula y seguir pasando por esas aulas un poco más en sombra que nos hacen como las estrellas en el cielo. Sí, no es la Wow. oscuridad.
no brillan. Igual una estrella cuando muere hay una explosión, entonces cuando más brilla. Es que es muy parecido a nosotros porque también venimos de ese polvo de estrellas, claro. Claro, es que justo tengo muchas preguntas y me las vas respondiendo antes que te las haga. Y justo te iba a preguntar que por qué crees que fue tan duro el tú conectar con esta parte de tu misión de vida. Ya me lo contestaste, fue así de duro para que tú ahora pudieses abrir esta escuela. Si hubiese sido fácil, a lo mejor nunca hubieses abierto esta escuela para ayudar a otros niños a que comprendan lo que les está ocurriendo. Vea, no cambiaría absolutamente ningún paso de lo que yo viví. Y de verdad, creedme que fue muy, muy duro. O sea, yo hasta mis 30 años no podía quedarme sola en una casa, ¿eh? O sea, fue muy duro. Y si me quedaba sola, no dormía y estaba con las luces encendidas. Pero vea, aquí hay que reflexionar todo. Si no hubiéramos pasado por ciertas circunstancias, ¿cómo aprendemos? Entonces mi guía me dijo, esto es como una universidad muy grande, ¿sí? Que vamos pasando por aulas. Es como esas asignaturas, hay asignaturas como extraescolares, hay asignaturas más cortas, hay asignaturas que duran como 3 trimestres o un año o 2 años enteros, ¿sí? Pero las mayores aulas de aprendizaje son aquellas que nos generan más dificultad y por lo tanto sacan más luz. Si hablamos, por ejemplo, de Hitler, vamos a generar odio como parte de la humanidad, pero él tuvo un papel de sombra en el cual, vea, pudo sacar la mayor luz de la humanidad. Como Schindler, por ejemplo, o Irina Schadler, que fue una enfermera que dormía a los niños y los sacaba en ataúdes pensando que estaban fallecidos y así los salvaba. De la mayor sombra, estamos hablando de algo como más de intensidad, ¿no? Pero para que también hagamos esta reflexión, de la mayor sombra sacó y sacamos la mayor luz, incluso ahora, ¿no? Entonces, vea. No hay nada malo ni bueno. Para el alma es todo neutro. Sí, lo que pasa es que el humano lo interpreta así. Por ello, cuando estemos en una situación más de sombra, vamos a vivirlo, porque también vamos a vivir el enfado, el duelo, y hemos venido a vivir el opuesto para saber que todo es amor, ¿sí? Pero vamos a abrazar también esa situación porque vamos a saber que tomando conciencia, vea, nos va a hacer crecer y sobre todo nos va a dar esa lección que tanto necesitamos. Si no queremos verla, el universo nos la va a dar de diferentes situaciones, de diferentes maneras, ¿sí? Y desde mi experiencia y desde lo que yo veo, desde mi sentir, con mayor nivel de dificultad. ¿Sí? Cuando no hacemos caso, simplemente hay algo que está dentro de mí, vea, las heridas ya están, nadie nos hace nada. Absolutamente nadie nos hace nada. Estamos atrayendo esa frecuencia vibracional porque todo se resume en que somos energía y en esa energía somos frecuencias vibracionales. Y yo estoy emanando, no se ve, ¿vale? Pero estoy emanando como una melodía y de esa melodía atraerá una melodía, una partitura exactamente como la clave de sol, ¿no? Como muy igual. Por ello, para que haya un cambio, yo tengo que ir cambiando esa melodía, pero para ello necesitamos del otro. Y ahí en el plan prenatal, antes de venir, que somos ese grupo de teatro, nos intercambiamos esos guiones. Vea, igual tú eres mi papá muy autoritario y me dices, mira, pues igual yo incluso no tengo ni que venir a la Tierra, o si vengo y hago este papel de villano, no voy a evolucionar tanto, pero te voy a hacer que tú evoluciones mucho más. Por ello, a veces los villanos son las almas más generosas e incluso más evolucionadas, que nos van a ayudar a través del opuesto a que yo me haga caso a mí misma. Sí, ya que me diga que sí, ya que te diga que no, porque hay un patrón de vidas pasadas y el transgeneracional que alguien lo tiene que transformar, o sea, desde el miedo a transformarlo desde el amor. ¿Sí? Porque es el alma como evoluciona a través de la experiencia. Si a mí alguien me dice cómo es tener un parto, no soy mamá. Por más que vea vídeos, si no lo experimento, no voy a tener ese aprendizaje. Pues el alma va a experimentar todo en todas las circunstancias, ¿sí? Como me dijo mi guía, abrir Netflix, imaginaos todas las películas, pues ahí habéis sido un personaje distinto, con diferentes temáticas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vea a mayor nivel de conciencia, porque al final salimos de esa fuente divina, sí, para ir llegando a esa iluminación, sabiendo en planos así de densidad, en el equilibrio, ¿no? Lo que es arriba es abajo, y volver a la fuente divina que ya pertenecemos porque somos Dios. Ya está Exacto. todo dentro de nosotros, sí. Ok. Me encanta esto que dijiste de los villanos, porque vivimos en una sociedad victimizada, ¿no? Es decir, Totalmente. a mí me pasa lo que me pasa por el gobierno que tengo, por el padre que tuve, por mi ex, porque mi hijo no me hace caso, ¿no? Estamos siempre como victimizándonos y los malos son los otros. Nosotros siempre hacemos todo bien, ¿no? Entonces, me gusta mucho que lo hayas dicho, porque si bien esta es una teoría que todos manejamos,
A pesar de que somos muy víctimas, nadie se considera víctima, ¿no? Todos manejamos la teoría, pero a la hora de que ese villano, entre comillas, se presenta, que dices, uy, no, pero que empiezas a querer, por ejemplo, a entender rápidamente, bueno, que tienes que aprender ahí y caes constantemente en la trampa de que tú no tienes que aprender nada, en realidad el otro es el que se está portando mal, ¿no? En cierto modo eso es lo que ocurre. Sí, y ahí estamos y caemos en el ciclo de repeticiones constantemente, ¿no? Imaginaos para encontrar pareja. No es que siempre se me son infieles, y es que yo tengo muy mala suerte, y es que los hombres ahora no valen nada, y es que es muy difícil encontrar a alguien. Wow, pues ahí vamos a pararnos un poco, porque hasta que no acepte que hay algo dentro de mí que yo he de cambiar, no es que yo sea infiel siempre a los demás, pero en modo como del opuesto o de espejo, yo soy fiel a mí misma, me estoy comprometiendo conmigo misma, ¿sí? ¿Qué es lo que me está queriendo enseñar? Porque hasta que no lo integre, vea, me van a seguir viniendo parejas así con esta infidelidad o esta falta de compromiso. Y también había que ver el transgeneracional. Es simplemente una señal que a través del dolor, a través de la sombra, porque cuando decimos Dios o la fuente, no solamente luz, sino que también es sombra, porque nos va a enviar esas experiencias. Hay que reflexionar cada uno conscientemente. Si no hubiéramos tenido experiencias de sombra, ahora no seríamos los mismos, no hubiéramos elegido ciertas circunstancias, ¿sí? Y hay que abrazar también esa sombra como forma de integridad de la luz, porque somos luz y sombra, ¿no? Entonces, hasta que no vaya entendiendo, me puedo estar enfadando con el mundo, con los demás, hasta que yo haga un cambio dentro de mí misma y diga qué es lo que me está enseñando la vida, ¿no? Como humanos somos muy emocionales y nos acogemos mucho a la emoción. Si yo estoy enfadada porque evidentemente los mediums y los psíquicos nos vamos a enfadar porque somos humanos, Jesús fue humano, María Teresa de Calcuta fue humana, ¿no? Pero ¿qué hago yo con esa emoción? Está bien que la integre, que la viva, ¿no? Pero si estoy en una discusión contigo, vea qué es lo que hago. ¿Sí? O sea, utilizo esa emoción como para hacerte daño o simplemente la puedo llegar a controlar o yo tengo esta técnica de me salgo de mi personaje, como un dron. Sí, porque muchas veces si no somos ese dron, que somos como una pequeña televisión, yo estoy interpretando lo que tú me estás diciendo desde mis heridas, desde mi experiencia de la realidad, que esto también es otro tema, vea, porque nosotros, claro, creamos nuestra realidad según también los 7 primeros años, incluso de la barriguita de la mamá, lo que hemos creído que es el mundo. Sí, si yo creo que el mundo es que mi mamá maltrata a papá o papá maltrata a papá, yo voy a traer esas experiencias en mi vida porque es lo que mi cabeza ha registrado como zona de confort, aunque sea algo desde la sombra. Entonces hay como que, sí, tomar una reflexión, saber de dónde, qué creencias yo tengo, vea, e incluso ni limitarme a definirme a mí misma o a una situación, porque la estamos limitando. Así que en cuanto a parejas, vamos a abrazarlos y vamos a decirle gracias porque has sido mi maestro, porque no es que tú me hayas hecho nada, sino que yo tengo una herida de abandono aquí, que no la estoy viendo y que tú al hacerme esto me estás pues como activando que tengo esa herida. Sí. Entonces no soy culpable, sino que te agradezco enormemente, te abrazo porque gracias a ti me he dado cuenta y ahora estoy como curándola, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nadie nos hace nada, la herida está ahí esa persona solo pasa y te toca y a quien le duele es a ti porque tenías la herida. Total. Hay aquí un tema que a veces puede prestarse a confusión, que es un poco tricky, que es, por un lado decimos, todos somos uno, lo que le hago al otro me lo hago a mí, bien, y por otro lado, a veces ese villano que llega nos obliga a defendernos, a poner límites, y cuando ponemos ese límite, herimos al villano. Eso puede pasar. Voy a poner una escena imaginaria. Imagínate que yo estoy protegiendo a una persona, ¿ok? Y yo veo al villano que viene a dañar a la persona. Entonces yo hago un movimiento para proteger a la persona y entonces hiero al villano. Ese villano soy yo también, pero a la vez él me está llevando a sacarme a mí de mi área de confort, protegiendo a la persona, pero yo no haría a él, que a la vez él soy yo. No sé si me estoy explicando, porque muchas veces esto de que todos somos uno, por lo menos a mí en su momento me ha confundido, porque yo digo, ajá, si todos somos uno, ¿cómo yo le voy a hacer daño a esta persona? Porque esto parece que le estoy haciendo daño, pero si no alejo a esta persona de esta otra, por ejemplo,
Entonces, esta persona está haciendo daño, cargando con esos daños, como que lo que decías de Schilder, con la diferencia Ujú. que él no hizo daño a nadie, simplemente protegió. Pero imagínate que él, para proteger a alguien, hubiese tenido que apartar a otra persona. Entonces, eh, ¿en qué medida? Ahí juega mucho el tema de los límites, de hacer, yo por lo menos mi conclusión es que todo depende desde qué emoción se haga, pero no sé cuál es tu opinión. Sí, la misma. ¿Desde qué, es lo que te iba a responder, ¿no? ¿Desde qué intención yo lo hago? ¿Y desde qué creencia yo lo hago? ¿Sí? No quiere decir que aquí somos espirituales y por lo tanto todo el mundo entra en nuestro camino. Sí, y yo no pongo límites porque estamos siempre como hablando del discurso a los otros, pero es muy importante qué relación de amor me tengo a mí misma, que esto es algo que a mí me ha costado mucho, ¿no? El hecho de servir mucho, ayudar mucho al otro, en cuestión, por ejemplo, de parejas, pero no poner límite porque comprendo mucho al otro, comprendo, pero claro, tanto comprender al otro, yo me estoy olvidando de mí misma. Por ello, el hecho de decir que sí a una persona me estoy diciendo que no a mí. Es muy importante primero relacionarme conmigo misma, saber qué soy yo, darme amor a mí misma, que puede ser tomar una lectura, un café con una amiga, o sea, tomar esos tiempos, una ducha de, sí, y después sí, evidentemente poner límites, pero con amor Ok. diciendo, vale, lo siento mucho, y también, vea, más que tanto hablar comunicativamente desde lo humano, porque tampoco se puede llegar a entender, es como, mira, tú tu camino, yo mi camino, yo esto lo he hecho, ¿eh? Te deseo todo el amor del mundo, pero ya creo que hemos aprendido todo lo que teníamos que aprender y ya por amor y por respeto a mí misma, creo que nuestras frecuencias no están alineadas. Yo esto que os acabo de decir, lo he dicho, ¿sí? Entonces, sabiendo que él es yo o que ella es yo, sí, lo abrazo y lo aparto con amor, deseándole ese camino, pues que sea desde la mayor luz posible, ¿no? Ok. Vale, mientras estamos aquí en este planeta, que como dices tú, esta es como una super universidad, Sí. eh, mm, estamos aquí en la densidad de la materia, estamos aprendiendo cosas y vamos por niveles. Luego entiendo que fallecemos, vamos a otro lugar en donde seguimos aprendiendo cosas y seguimos por niveles. ¿Cuál es, según tú, el fin último de toda esta evolución? Es decir, vamos a suponer que tú dices, mira, yo quiero pasar a tercer grado, ¿qué tengo que saber? Usted tiene que saberse la tabla de multiplicar y tres cosas más. Vale, pues me aprendo la tabla de multiplicar. ¿Cuál es el fin último aquí para pasar de nivel? Podríamos decir que amar y amarnos, el Y amor. claro, obrar en consecuencia de amor, sabiendo que nada es real y nada es lo que parece, y atravesar ese personaje. Que yo cuento algo de verdad que me impactó, como, y lo cuento mucho, pero un papá que estaba en el juicio del asesinato de su hijo y estaba con el asesino de su hijo delante. Ese papá se levantó, le dio un abrazo al asesino de su hijo, lo abrazó, le dijo que lo perdonaba. Ese nivel de conciencia es súper elevado, pero necesitamos de esas experiencias de sombra en el cual yo tome conciencia de que nada es real y de que en sí sé que tengo mucha ayuda del astral, sí, sé que esto es un aprendizaje. Mirar aquí en Valencia, que también lo cuento esto, un edificio entero pues, se incendió, hubieron fallecidos, sí, y gente que perdió todo absolutamente en cuestión de minutos. Y hubo una mujer que la entrevistaron y dijo, pues es una oportunidad que me ha dado el universo porque ahora voy a empezar de cero. Eso es un nivel de conciencia muy elevado. Vea, entonces es equilibrar como ese estado de iluminación que tuvo Buda, sabiendo que el ego simplemente es una ilusión, salir de la cueva también, como Platón decía, sí, y obrar en cuanto mayor amor posible, es decir, cuánto amor yo soy capaz de dar, sí, sabiendo en sí íntegramente lo que soy. Cuando eso ya se alcance en cada uno de nosotros, que hay muchas personas que están aquí que ya lo han alcanzado, vea y que vienen como modo de servicio para ayudar ahora y para guiar a la humanidad y para ayudar, para guiar, ¿no? Y para servir desde la luz. Y entonces son como voluntarios, ya lo decía Dolores Cano, en la tercera oleada de voluntarios, incluso seres que son de otro planeta que también están aquí para ayudar, ¿eh? Lo que pasa es que lo hollywoodiense es como siempre una lucha entre lo externo y lo humano, pero nada que ver, vea. Esto es más complejo de lo que estamos definiendo, sí, en cuanto a cuál es el fin último.
pero hay otros planetas muchísimo más elevados, que no es necesario que yo pase por el planeta Tierra, pero como almas, la Tierra es una oportunidad muy tremenda, porque ahora lo vemos desde aquí, pero antes de venir aquí estamos todos deseando, porque es un lugar maravilloso, es un lugar muy próspero, es un lugar muy bello, y encima como en el kit de la reencarnación perdemos toda la memoria, tenemos ese libre albedrío, en ese libre albedrío ya, vea, imaginaos, ¿no? Antes de venir aquí, que os pregunten, como la película Soul, antes de como caer a la tierra, ¿no? Vea que nos pregunten y que nos preguntemos nosotros mismos cuánto amor voy a ser capaz de dar. ¿Sí? ¿Y qué melodía voy a dejar yo en el planeta Tierra? Pues es Wow. la misma pregunta que nos hacemos, nosotros mismos a la hora de fallecer. ¿Cuánto amor he sido capaz de dar? Y que si has perdido o no la oportunidad de vida, es que yo hubiera querido ser, es que yo he querido estudiar, ¿no? Entonces yo escucho mucho, el otro día que yo viajo mucho en el AVE, en el tren, y escuchaba a uno de los de seguridad ahí que estaba como chequeando todo, diciéndole a otro compañero, es que yo hubiera querido ser tal, porque si hubiera aprendido alemán, inglés, no estaría aquí, porque estaría... Y yo era como, hazlo. Hazlo. Es como, quiero este móvil, pero no lo cojo y lo tengo aquí. Esto es el universo. El universo te está diciendo, realmente está aquí. Sí, El está móvil, hablando pero como si se tú hubiese muerto hazlo. ya. Claro, claro, entonces estamos está en esa vida perdiendo una gran oportunidad por no salir de la zona de confort. Las misiones de vida, que es lo que nosotros hemos elegido, vea, hay como diferentes señales, ¿sí? El miedo, donde está el miedo está ahí, porque es cuando yo atravieso el miedo, es en la persona en la cual yo me convierto, independientemente que alcance esa meta o no, y la pasión, donde tú tienes esa pasión dentro de tu plexo solar y desde niña. ¿Qué es lo que tú querías hacer de niña? Porque hasta los 9, 10 años de edad, vea, los niños aún están incorporándose en la materia, ¿no? Y entonces ahí, y ahora los niños recuerdan vidas pasadas, los niños recuerdan Sí, absolutamente todo, ¿no? Y yo decía de pequeña, no sé tú, vea, pero yo decía que quería ser psicóloga para poder ayudar a todas las personas y sobre todo a los niños. yo también. Yo quería ser arquitecta y psicóloga, las Mira. dos. Mira, hubo algo ahí que me llamó la atención y quiero como que lo repasemos mejor. Me queda clarísimo la pasión, lo que te apasiona. Bueno, fíjate en eso que te apasiona y porque por ahí es la cosa. Número dos, estoy yendo de atrás hacia adelante. Número dos, ¿qué te gustaba de niña? Porque por ahí es la cosa o de niño. Y número tres, el miedo. Por favor, vuelve a explicar lo del miedo. ¿Por qué es tan importante el miedo para determinar qué vinimos a hacer? Claro, porque el miedo determina un bloqueo. ¿Y por qué está el bloqueo? Y si hay un bloqueo, tengo que desbloquearlo. Igual puede ser un bloqueo mío o la mayoría de veces va a ser un bloqueo heredado del transgeneracional. Yo tenía muchísimo miedo también a todo el tema de la espiritualidad por lo que yo había vivido, pero también tenía mucho miedo a equivocarme, si hacía una consulta y no la hacía bien y mi perfeccionismo. Sí, y eso me viene a mí desde pequeña, de lo conformista que he tenido que ser, de esa como herida de rechazo que yo siempre he sentido, ¿no? Y claro, atravesar todo aquello que además, vea, el 94, 91,4 por ciento de lo que nos dice nuestra mente no quiere que tú seas feliz, quiere que tú seas en modo supervivencia, por ello no te va a decir millones de cosas para que tú no saltes a esa zona de no confort, pero cuando saltas, esos 91,4% de cosas que te ha dicho no ocurren nunca, sino que ocurren cosas muchísimo más maravillosas. Y es atravesando, ve, hasta que la cabeza, que esto es algo ya más neurofísico, ¿no? Neuronal, hasta que el cerebro no recabe información nueva sobre algo. Vamos a Tailandia, vea, tú miras, no, porque es que hay mucho peligro. Cuando tú ya vas y atraviesas el hecho de comprar el billete y vas, y ya el cerebro dice, ah, no, nos lo pasamos muy bien, el segundo año querrás ir, la cabeza no te va a decir nada. A mí mi cabecita me decía que yo era muy vieja para formarme y tenía 20 y pico años cuando empecé a formarme, que Y ahí ya pareces me... de 20 y pico todavía, ¿no? Bueno, la semana que viene es mi cumple, pero así, entonces gracias. Sí, pareces de 20 y pico. Mira, en Venezuela, yo me crié en Venezuela, soy española, pero me crié en Venezuela y estoy muy feliz que haya sido así. Y tenemos una expresión que dice, me cayó la locha como cuando ¡tan! Te caes en cuenta de algo. Y ahora me hiciste recordar, hay un miedo que yo veía que la gente lo tenía, pero yo no lo tenía. Pensé que no lo tenía. Imagínate, me invento, me lo voy a inventar. El miedo a los osos, no sé.
Y yo decía, pero ¿por qué la gente le tiene miedo a los osos? Pero qué tontería. Entonces, hasta que un día se me presentó un oso delante, ¿no? Y dije, o sea, puede ser el mayor miedo que tenga en la vida, solo que no sabía que lo tenía. Entonces me di cuenta que mi mamá y mi abuela tenían ese mismo miedo, que es lo que tú estás diciendo. Entonces yo como que decía, bueno, ok, ellas le tienen miedo, yo le tengo miedo también, no hay nada que hacer con eso. Tenemos miedo a los osos. Hasta que la vida me fue cerrando, cerrando, cerrando y llegó un punto donde tuve que decidir, ¿te vas frente al oso y te peleas con el oso? ¿O le sigues teniendo miedo al oso? Entonces, yo dije, bueno, si le sigo teniendo miedo al oso, tengo que vivir toda mi vida arrodillada, ¿no? Por decirlo de forma metafórica. Entonces me voy a ir frente al oso. Yo no sé si eso rompe transgeneracionalmente con algo o no, pero sí me llama la atención que hayas usado esa palabra porque yo nunca me imaginé estar frente a un miedo que me parecía que era una tontería hasta que lo tuve ahí. Y la persona que eres después de superar ese miedo, ¿eh? Que vea, también no decimos de aniquilar ese miedo. El miedo es algo importante porque en sí nos genera como ese estado de supervivencia o de SOS, que aquí algo está pasando y por ello el sistema nervioso central se pone como, vamos ¿no? Imaginaos que yo qué sé, se está cayendo el agua y digo, uy, no sé, va a pasar algo, pues entonces lo recojo instantáneamente como, sí, más que aniquilarlo, así como el ego también, pues voy a abrazarlo, a integrarlo y yo vea si alguien esto lo quiere hacer. Yo ya un día dije, mira, el miedo a equivocarme, a la exigencia, me está bloqueando, yo me estoy bloqueando a mí misma. Entonces me puse delante de mi altar, vea, me imaginé un señor siendo el miedo, ¿vale? Como la película esta de Inside Out, pues me imaginé algo así Sí. y hablé con él y le dije, hablé con él, que es con mi miedo, pero como que lo materialicé, ¿no? Y le dije, no, esto no puede ocurrir tú, en vez de delante mía porque me estás bloqueando el camino, ponte a mi lado. ¿Sí? Entonces te abrazo, te integro, pero tú a mi lado para que yo pueda ir evolucionando porque no puede ser que yo a mí misma me esté bloqueando, ¿no? Entonces, tras hacer ese ejercicio y saber también que no solamente eran mis miedos, sino que eran los miedos de otros ancestros, que si queréis, o sea, yo os invito a hacer una actividad cuando yo detecte que algo no es mío, vea, escribir una carta. Así me lo Ok. dicen mis ancestros, ¿sí? Escribir una carta, por ejemplo, a la abuela, porque claro, también hay que ver el doble, quién soy, de quién soy el doble, ¿sí? Sospechosos, el mismo nombre, ¿sí? Cuando nacemos también en el mismo mes o los 3 primeros meses aproximadamente, la apariencia física, que es como, eres igual, igual que tu abuela cuando eras pequeña, o es que eres igual de verdad a tu bisabuelo, sospecha, ¿sí? Porque además vamos a ver que las vidas también son muy paralelas, ¿eh? Que tenemos muchísimas cosas en común, vea, porque esto es como si yo hubiera escrito un libro a mitad y te hubiera dicho, vale, pues sigue tú, ¿sí? Te doy el papel y boli, pero sigue tú es, mira todo lo que he escrito a ver si también hay que revisarlo, ¿vale? Y entonces más que criticar o decir, es que el abuelo que bien se lo pasó, voy a honrar, voy a abrazar al abuelo y a decir que ya ciertas cosas no me pertenecen a mí. O Ok. sea, hay muchas personas con cierto duelo o hay muchas personas con cierta tristeza que no saben de dónde le viene ese origen, ¿sí? Sí. O es un duelo no resuelto de una abuela que perdió a un bebé, pero claro, vea, las cosas pendientes en algo transgeneracional se tienen que tratar. Esos son deberes que el niño lleva a la escuela que tiene que hacer. Pues esto lo mismo, ¿no? Entonces escribir una carta diciendo, os honro lo que os salga de vuestra alma, porque ya veréis, vea, que simplemente con una meditación antes o con una respiración y que empecéis a escribir, hay una liberación importante en el cual yo detecto que eso no es mío, por lo tanto lo comprendo y es sinónimo de que lo libero. Ok. ¿Tú Tiene ayudas a mucho. las personas a encontrar ese doble? Claro, en las consultas es muy curioso. Yo le doy tanta importancia a los dobles porque consulta tras consulta, vea, el espíritu venía doble, o sea, o venía y entonces decía, no, es que aquí hay un origen de una historia que no le pertenece y por lo tanto ella ha venido a trabajar y me enseñaban todo el árbol transgeneracional. Y yo ahí vi la importancia, ¿sí? Entonces en las consultas o viene el doble o me muestran ese origen o me muestran muchas cosas que vosotros habéis venido a trabajar, ese plan prenatal, que esto es maravilloso que es lo que habéis venido a trabajar, como un poco el plan de tu alma.
sí, con esa medium que también establecía, pues bueno, esos deberes que cada uno se ha ido cogiendo aquí y ahí pues me enseñan un poco todo. E incluso se puede ver vidas pasadas, los deberes que aún, o sea, los bloqueos que tenéis, el transgeneracional, las misiones de vida o líneas de futuro. Que digo líneas de futuro porque es todo probabilidad, sabiendo que Ah, estamos creando absolutamente todo, ¿sí? claro. Vale. Te voy a hacer una pregunta que le hago a todos mis invitados y luego quiero que me digas también, o me gustaría que me dijeses todo lo que haces, consultas, si tienes cursos, lo que sea. Ya hablamos de tu libro, lo recordamos el nombre. Entonces, mi pregunta para ti es tres libros que te hayan transformado. Mira, para mí, soy muy lectora, muy lectora, pero para mí el que yo recuerdo, sí, porque cada uno también, el libro, la información viene en el momento en el que tú estás preparada para integrarlo. Sí. Así que recuerdo mucho el impacto del Plan de tu alma de Robert Schwartz, sí, entendiendo que está todo absolutamente escogido por nosotros antes de venir, sí, y ahí es como que, wow, comprendí todo. Así que yo ese lo recomiendo, vea desde los primeros, ¿no? Para alguien que se quiera introducir un poco más en la mediunidad o en lo espiritual, Alan Kardec para mí es el padre del espiritismo. Recomiendo mucho la película de Kardec en Netflix. Pero yo siempre digo a mis alumnos que nuestra Biblia es el libro de los espíritus, en el cual él hizo muchas preguntas, las mismas preguntas, perdón, a diferentes mediums, incluso a diferentes lugares geográficos, y la información era la misma. O sea, recibían la misma información diferentes mediums a las mismas preguntas. Por lo cual quiere decir que la información es de una fuente, de un campo cuántico, ¿sí? Entonces es como para leer poco a poco, ¿sí? Porque es una Biblia. Y he elegido otro, ve así como diferentes temáticas para co-crear y para que saber también que nosotros tenemos unos guías, unos séquitos de guías y unos ángeles dispuestos a ayudarnos, que es Pon el cielo a trabajar, que es un libro muy práctico, muy finito, pero que a mí me ayudó mucho a integrar desde la práctica, ¿no? Entonces, como que he elegido esos tres desde algo más bíblico, como es el libro de los espíritus, para comprender nuestra existencia, el plan de tu alma y para poder tomar acción, pon el cielo a trabajar. Ok, perfecto. Cuéntame entonces dónde te pueden encontrar, qué cosas se pueden hacer contigo. Haz de este espacio tuyo. Eh, bueno, veáis, siempre digo que yo no soy maestra que simplemente pues ayudo a recordar y mis alumnos para mí también son mis maestros y soy la primera alumna, entonces es muy importante, vea, que sintamos, ¿no? Con quién queremos como ampliar este mundo. Hago consultas, lo que pasa es que la agenda está totalmente cerrada porque está hasta mitad de 2025, la voy a abrir pero incluso ya para el año siguiente porque no sé cómo va a surgir 2025. Sé que Argentina está ahí porque vamos a ir, sí, entonces las consultas están ahí como de momento paradas. Hago formaciones tanto online, presenciales, como de escuela consciente para los niños. Esto todo está en la página web, en raquelsaezmedium.com. Está todo completo, pero voy a sacar nuevas fechas, ¿sí? Tanto online como presencial. Y, y así sería. Y ahí en la página web también lo podéis encontrar todos. Y también tengo YouTube, la sección Entre Almas, Raquel Sáez Medium, en el cual vea, yo tenía tantas preguntas cuando empecé y no sabía dónde buscar, que también sentí la necesidad de poder crear esta sección en el cual pues recojo preguntas que me hacen las personas, ¿no? Y puedo responderlas en esta comunidad que para mí es como una gran familia ya. También estás en Instagram, ¿no? Sí, Raquel Sáez Medium. Ok, perfecto. Bueno, para todos los que nos han escuchado y nos han acompañado hasta aquí, muchísimas gracias. Por favor, si creen que este episodio puede ayudar a alguna persona, compártanlo, denle like, coméntenlo. Si me están escuchando de YouTube, suscríbanse si no se han suscrito, denle la campanita para que puedan enterarse cuando hay episodios nuevos, que son todos los miércoles. Si me están escuchando de otra plataforma, califiquen el episodio, califiquen el podcast, porque todas estas acciones nos ayudan a crecer, nos ayudan a expandir luz, nos ayudan que, como digo siempre, estamos en un momento planetario donde considero que es muy importante expandir esta luz. Creo que la necesitamos más que nunca. Entonces, todas esas acciones nos ayudan a que los algoritmos nos muestren más y esa luz y este nivel de conciencia se pueda elevar. Raquel, estoy súper agradecida porque hayas hecho este tiempo para nosotros y bueno, te mando un abrazo hasta allá donde estás. Un besito. Chao, chao.
Gracias. Bea, gracias y gracias a toda tu comunidad. Así que en el momento en el que quieras abrir las puertas de tu corazón otra vez para que esté aquí, yo estaré encantada. Así que Gracias. gracias Claro y que mucho sí. amor. Chao, chao.